¿Se oye? Bueno, tenemos 10 minutos cada director, así que vamos a tratar brevemente de hacer un acercamiento a lo que Pedro decía, que nos pedía concretamente el proceso de construcción del informe de cada niño para la devolución individualizada a la familia, que es algo que en el sector preescolar hacemos. Y que, bueno, cada director tomará un recorte de esto. Yo me permito brevemente, son y 20, yo voy tomando cuenta del tiempo, comentarles que en el marco de lo que son los fundamentos del proyecto institucional del Latino, cuando hablamos de devolución o de la evaluación del proceso del niño o el intercambio con la familia, porque también en devolución hay una connotación ideológica, como en todas las palabras, uno no sabe cuál es la más adecuada, pero esto tiene mucha importancia en la primera infancia, el trabajo con la familia. La alianza que Carrasco y Fernández plantean desde los fundamentos y el origen del Latino es central en una etapa evolutiva, en un periodo del desarrollo del niño, en el cual no solo es importante que la familia conozca aquello que nosotros nos proponemos desde la institución formal, cómo acompañar a los hijos y cómo procurar el mejor desarrollo integral en los diferentes aspectos de la vida del niño, sino además unirnos complementariamente, porque la familia no pretendemos que haga lo mismo que la escuela, sino que en los objetivos comunes es donde todos podremos colaborar para que el niño pueda caminar a su ritmo, a su manera, de acuerdo a sus fortalezas, a sus intereses, de la mejor forma, en una etapa que nos jugamos gran parte del futuro de la persona. Entonces, en ese marco de esa alianza, nosotros tenemos como sector una cantidad de instancias previstas con las familias. Yo me voy a detener en la de la devolución, pero tanto instancias en las que el equipo docente informa sobre los objetivos o en las cuales intercambiamos desde el equipo docente y de los psicólogos sobre la etapa evolutiva, porque acá se juega mucho en los objetivos que nos podemos plantear, las características del propio niño. No es lo mismo un niño de 1 año, aquello que pretendemos o la forma como abordamos, que a los 5 años. Entonces, es muy importante que la familia sepa de qué se trata a grandes rasgos, no su hijo, pero sí esa etapa del desarrollo, esa edad. Aquello que nos proponemos, y hay instancias colectivas con el conjunto de las familias de cada clase, para dar cuenta de lo que nos proponemos en ese año, para acercarlo a la forma de trabajo, a la forma como, por ejemplo, el maestro se va a vincular con cada niño y el grupo, y a las expectativas, no solo en las áreas lengua, matemática en algún caso, hábitos, y hablo de hábitos no solo los que suponemos, sino hábitos intelectuales, las rutinas necesarias, todo aquello que a la familia le permita entender el abordaje y cómo estamos trabajando. Y también hay instancias individuales con cada familia desde el comienzo del año, talleres interactivos donde los padres puedan compartir y acercarse a aquello que realiza el niño y compartirlo con su hijo para desde adentro poder entender más de qué se trata cuando le llega un cuaderno viajero que trata de ser una huella de lo que va ocurriendo en la clase, o transmitir o acercar algo de lo que está pasando, o una libreta o un cuaderno bitácora, que es una herramienta que en 4 y 5 llevan los niños periódicamente a las casas, y que también allí los padres pueden entender más, si hubo comunicación, de qué se trata cuando está viendo, por ejemplo, una propuesta de su hijo. En ese marco, y que sería mucho más, nosotros nos vamos a centrar en las instancias de devolución que nos planteó Pedro. Nos proponemos con el conjunto, con cada familia, 2 veces al año un encuentro. Estas instancias son sistemáticas con todos los padres. Esa instancia de la que llamaremos devolución sobre mitad de año y sobre fin de año, cada maestro la va teniendo individual con cada una de las familias de cada niño. Cuando digo el maestro, nosotros, esa reunión puede participar solo el maestro con los padres, que es la mayoría de las reuniones ocurre de esa manera, como también en varias
participa el psicólogo o ocasionalmente el director, para tener ese encuentro con la familia, en la cual queremos poder contar el proceso que observamos en el niño, en los diferentes aspectos, porque estamos hablando de intereses también, de logros de autoestima, de cómo socializa, de aspectos centrales como cómo juega, el desarrollo del juego, aspectos en el desarrollo de su motricidad, de sus coordinaciones. Entonces, de repente vamos a ejemplificar con temas más fáciles, que es de lengua o de matemáticas, según el nivel, pero hay temas fundamentales porque acá todo se vincula y tenemos que pensar al niño integralmente. Y también pensar en aquellos aspectos en cada niño a promover desde la casa, sea porque le interesa, sea porque son temas a trabajar o a veces orientar a la familia para juntos dar la lucha por los logros que ese niño necesita o derivar. O sea que esa instancia de encuentro y de devolución tiene desde nuestro lugar, es muy ambicioso lo que dije, es un tiempo limitado, nos proponemos unos 20, 25 minutos con cada familia, en ocasiones prevemos tiempos más largos, y cuando es conjuntamente con el psicólogo, a veces el psicólogo sigue o diferenciamos tiempos si hace falta. Como le dije, son instancias mínimas y sistemáticas que se complementan con, a veces hay niños que nos tenemos que reunir con los padres una vez por semana durante un mes para lograr sacar adelante una situación. Bueno, ¿cómo llegamos a esa instancia que hablábamos de devolución, en la cual también nos va a importar mucho los insumos o aquello que la familia tenga para decir y aportar sobre ese niño para nuestro trabajo? Llegamos a partir de lo que sería una reunión de profesores y equipo técnico, en la que es previa a la reunión con las familias. En esa reunión docente siempre está el maestro de grupo, ni hablar, el psicólogo del grupo, la directora, y en la medida de lo posible otros docentes, como ocurre en general con educación física en la primera evaluación, los talleristas para algunos de estos encuentros, porque hay que articular el seguimiento de los procesos de los niños en sus clases, en el preescolar, con los tiempos reales de trabajo. Cuando vamos a esta reunión del equipo docente y técnico, vamos con informes escritos por todos los docentes de ese grupo, que previamente hacen llegar. O sea, tanto el maestro como el psicólogo, como el docente de música, todas las áreas, cuando la psicopedagoga intervino y vio individualmente al niño, hizo un trabajo, todos esos insumos los tenemos, y si no están en forma presencial, los docentes tenemos sus informes, y además para los profes de secundaria hay un encuentro mucho más cercano con la mayoría de los docentes del maestro, pues el maestro en general acompaña a los niños en las distintas actividades y llega a esta reunión docente con lo que dialogó con profesores, sobre todo en algunas situaciones, en el mano a mano, en los procesos y durante las clases. Así que bueno, llegamos a la reunión del equipo docente con los informes escritos. ¿Qué vamos a hacer allí? Bueno, a intercambiar sobre cada niño, a ver esto que queremos saber nosotros, compartir con los padres y a pensar estrategias que tienen que ver con nuestro propio trabajo en relación a ese niño, qué favorecer, qué fortalecer, qué poder comunicar a la familia, si requiere un trabajo con un equipo externo, que generalmente ya nos reunimos, y bueno, y salimos de la reunión con un plan, y en general va a ser el maestro, y como dije, a veces acompañado por el psicólogo o el director, quien va a ir al encuentro. Bueno, entonces hablábamos de esas dos entrevistas y lo que abordaban en lo social, las competencias sociales, afectivas, en los procesos motrices, en el juego, construcción de hábitos, autonomía, procesos en las áreas. ¿Y cómo llegamos a ese día? Porque Pedro decía, bueno, ¿y de dónde sale aquello que, por ejemplo, un docente trae a esa reunión o a ese informe? Bueno, en 10 minutos yo no lo podría contar y lo diría mucho mejor cada uno de los docentes o técnicos, pero trataría de ejemplificar, por ejemplo, con lo que hace el maestro.
Igual no porque no importen los insumos y aportes de otras áreas. Ustedes saben, por ejemplo, que desde el taller de expresión y de pintura es muy valorado tanto lo que llega como información de las pinturas, que los talleristas separan y los psicólogos también analizan, que la famosa escala Montevideo, que nos da insumos también, aunque para el niño es un momento de expresión libre y pintura, como aquello que se observa en los espacios de juego y creación en el taller al que los niños concurren semanalmente en subgrupos, y allí, por ejemplo, hay una observación, muchas veces los maestros acompañan porque les interesa ver al niño en sus juegos e interacciones, y el psicólogo también. ¿Cuánto voy? ¿5? ¿Ya voy 10? Bueno, pero no vamos tan... Entonces me tomo 2 más brevemente. Vieron que el tiempo es tirano. Y voy a tratar de mostrar algo. No son diapositivas preparadas, sino que entre los últimos 2 días les pedí algo a los maestros para que ustedes se hagan una idea. Seguramente en los subgrupos los maestros van a ir con material que va a ser de gran utilidad. Hablando con una de las maestras, que también en 3 tenían similar, le preguntaba, ¿en qué te basás cuando vas a hacer el informe? Una ayuda a memoria o guía para armar el informe de cada niño. Y una de las maestras, que incluso tiene algo a mano, me daba esto, ¿no? Cuando piensa en el informe, bueno, acá las competencias sociales, va a hablar de las características personales, aceptación de normas, vínculos con adultos y pares, resolución de conflictos, participación en clase, hábitos, autonomía. El lenguaje aparece mucho más clasificado de los aspectos, el lenguaje oral en lo fonético fonológico, lo lexical, morfosintáctico, el nivel pragmático, el lenguaje oral comprensivo, comprensión, actitud de escucha, el lenguaje escrito, los registros, etapas en el proceso de la escritura, conciencia fonológica, pues estaba así, estrategias de lectura, matemática, recitado, conteo, resolución de problemas, registro de cantidades. Aparece geometría a mano porque en la segunda etapa del año las maestras de 4 van a incorporar geometría en la evaluación, que no lo hicieron en la evaluación diagnóstica de principio de año. Aspectos motrices, ahí aparecen para 4, que no serían lo mismo que para 1 año o 2. Prensión del lápiz y otros instrumentos, lateralidad, manejo del cuerpo, el juego como ítem, las expresiones, la atención y disposición en suma. Que no lo voy a leer, sería el informe de un niño. O sea, cada maestro de cada niño va a tener un informe. En la primera página de que escaneamos va a aparecer esto desarrollado para un niño que borré el nombre. Es un niño de 4 años. Las competencias sociales, el lenguaje con los ítems, matemática, los aspectos motrices, expresiones, y me comí la última hoja que tenía todo. De cada niño hay un informe. También es muy completo el de otras áreas, pero me basé en el del maestro, que por cierto, y con el aporte del ayudante de grupo, va haciendo un seguimiento cotidiano. Acá hay una evaluación diagnóstica preparada con los referentes de matemática y lengua. Las evaluaciones diagnósticas tienen, por ejemplo, en matemática, varias dimensiones, porque va a estar numeración, operaciones, va a geometría, y en cada una, ya voy redondeando, pero quería mostrarles, va a aparecer actividades y grillas en las cuales está descrito lo que Pedro planteaba de objetivos. Agarré una sola de lengua, que es oralidad, pero está la de lectura, la de escritura. Y esto en 3, 4 y 5, en los 3 niveles, 3, 4 y 5. Después ustedes lo van a poder ver, pero en oralidad aparecen, por ejemplo, capacidad de estructurar y ordenar el discurso, y todas las posibilidades donde el maestro va analizando la situación de cada niño, la competencia lexical, la competencia paraverbal, la capacidad de interpretar, y sigue, pues son varias planillas de lengua, varias de matemática, que fueron elaboradas en estos años con los referentes. Vieron que yo sabía que no me da el tiempo y no me da. Y cada maestro va a ir evaluando y va llevando registros. Esta es una de... Y traje 2 cosas más que voy a usar solo una. ¿De dónde saca el maestro la información? Además de
planificar lo que sería una prueba o evaluación de corte para estas evaluaciones de diagnóstica de mitad de año y fin de año, de una serie de propuestas que ya están planificadas y que se vuelven a aplicar para verlo de proceso, que decía Pedro, de cada niño. Pero también hay objetivos del grado. Hay otros elementos fundamentales que es el registro del niño ocasional o el registro que provocamos para con determinados objetivos que nos proponemos y que están en las bitácoras, y también los registros que hacen los docentes, que es toda una técnica de registro, para poder ir dejando insumos de aquello que va observando. Y la observación entonces ya no es porque justo lo vi, sino porque sé lo que quiero mirar. Y a veces lo voy a observar especialmente porque en un niño quiero verlo y genero una situación, o en un subgrupo, o en el grupo total. Esto que les dejo último, pero no tengo tiempo de mostrar lo del cuaderno bitácora, quedará para subgrupos y en el trabajo. Son 3 trabajos de un niño de 3 años que cumple 4 en marzo y está en la media del grupo. Acá hay una propuesta, hay 3 trabajos, este fue el último, junio, julio y agosto, de registros escritos del mismo niño. Acá no se le pidió dejarlo una propuesta gráfica, se le pidió que no usara dibujo. Y esta fue la manera en que el niño fue escribiendo. Y ya aparecen líneas verticales y acercamiento a una escritura en la primera. En la segunda ya va apareciendo algo de zigzag y formas que son preescrituras, en las cuales el maestro puso, ¿no?, lo que él decía, y yo sin lente no lo voy a ver. Y en la última, no sé qué llevarme. A ver, permiso. Hola. Ya en la última el niño decía, estaban con el tema de los cuentos con lobos, que es una secuencia didáctica trabajada en el nivel 3, y acá el niño puso, me estoy poniendo los pantalones arriba. Luego puso, me estoy poniendo el sombrero, me estoy poniendo los zapatos, me estoy poniendo la moña, me estoy cepillando los dientes, voy a salir. En cada línea aparecen ya grafías convencionales, no utilizadas según la forma nuestra, pero vieron que es el mismo niño que tenía líneas verticales y preescrituras en agosto y en junio, y cómo ordena y organiza el espacio de las ideas que él dijo. Esto es el proceso en 3 años respecto a escritura. Fue un ejemplo de insumo y hasta acá llegué. Les agradezco y perdonen el poco tiempo. Desde entre agosto y septiembre, más o menos. Se les propuso al grupo de maestros que pensaran en reuniones de padres con el objetivo de compartir con ellos el trabajo que se venía realizando con sus hijos. Se eligió en general, porque esto fue libre, cada maestro podía elegir la modalidad, pero hubo coincidencia en que se eligió un modo de taller, donde de esta manera se ponía al adulto en situación de resolver distintas situaciones de la misma manera que se pone a los niños habitualmente a resolver situaciones en los distintos campos del conocimiento. Una vez que los maestros les hacen estas propuestas a los padres, se analiza con ellos cuáles fueron las estrategias que emplearon de resolución, qué tipo de procedimientos son los que pusieron en juego, cómo lo hicieron, de qué manera. Se procura recoger algunas explicaciones que hayan podido elaborar en los pequeños grupos en los que trabajaron, qué obstáculos encontraron. Hay una tercera etapa en ese taller planificado en el que se explica, entonces el maestro le explica a los padres cómo es que esto es resuelto por los niños, se ejemplifica con distintos tipos de estrategias que hayan sido utilizadas, se les cuenta qué fue lo que generó en cada uno de ellos ese tipo de actividad,
Y en algunos casos se muestran evidencias de esto, ¿no? Es decir, se comparten con ellos producciones, copias de algunas producciones de los niños que se obtienen a partir de los cuadernos o de, bueno, trabajos en general. Y se explica en ese momento cuáles son las competencias que se pretende desarrollar a partir de ese tipo de propuestas, ¿verdad? De manera que el padre pueda identificar la actividad de trabajo, los contenidos, los saberes que se ponen en juego y las competencias que se intenta desarrollar con ella o favorecer en el desarrollo. Pedro me pedía que yo compartiera con ustedes una experiencia en particular, que es la de tercer año, porque esta de alguna manera nucleaba lo que después sucedió en cada uno de los grupos. ¿Por qué? Porque la propuesta que se piensa para tercero es una propuesta en la que se divide al grupo de padres. Los padres fueron citados por grupos, por grupo me refiero a no todos los padres de la generación, sino los padres de cada uno de los grupos, de manera de que fuera menos gente, que se favoreciera más el diálogo entre ellos, el intercambio entre ellos y con nosotros. En este caso, les decía, se divide el grupo de padres en 5 subgrupos, se les pide que se organicen de acuerdo a su deseo, y así lo hacen, no hay resistencias, así que frente a eso ese fue un elemento favorecedor. Y luego se les da una propuesta, una que corresponde a cada una de las áreas del conocimiento. Se les da una propuesta que corresponde al área de matemática, una que corresponde a lengua, una que corresponde a sociales, una que corresponde a naturales y una correspondiente a artística. Comparto brevemente qué fue en cada una de ellas de manera que se pueda entender, ¿no? Por ejemplo, a un grupo de padres se les da un mazo de cartas. Estas cartas no son cartas convencionales, sino son cartas elaboradas especialmente para jugar, pero utilizando fracciones. Se les dice que con esas cartas se puede jugar a la escoba del 1. Se les da una serie de reglas, las reglas del juego, ¿verdad? Como cada vez que uno va a jugar, si bien todos tienen conocimientos acerca de lo que es la escoba de 15, de repente, en este caso las reglas cambian, es la escoba del 1, y lo que se pretende es componer, ¿no? El que compone el 1 a partir de esas cartas que solo tienen fracciones, se lleva, digamos, todas esas cartas. Y el juego termina cuando se acaba todo el mazo, o en su defecto cuando ya no hay posibilidades de realizar más escobas. Hay un grupo de padres que se nuclea y se ponen a jugar. Al segundo equipo se le propone la lectura de un texto, Juan y las olas, de Guillermo Lamole, y se le pide que analicen la situación en la que se encuentra el personaje principal, en este caso Juan. Luego se les solicita que escriban un último párrafo que logre hacer sentir al lector el miedo que sintió Juan frente a esa situación que vivió. La idea, no sé si lo dije en ese momento, es la elaboración del quinto párrafo, ¿no? Este texto tenía 4 párrafos, ellos debían, después de comentar en grupo, elaborar por escrito ese quinto párrafo, provocando el efecto solicitado, con la utilización de las palabras, ¿no? En exclusiva. Al tercer equipo se le entregó un grabado, una copia de un grabado de Teodor de Bray sobre el desembarco de los españoles en la costa del Nuevo Mundo, y se les pregunta qué información brinda la imagen, cómo titularían ese grabado, qué creen que puede haber sucedido después. Al cuarto equipo se les proporcionan diferentes imágenes, son fotografías, y se les pide que describan la situación desde el punto de vista de las ciencias naturales. Allí se centra desde qué punto de vista se pretende que se haga una lectura de esas imágenes. Se les pregunta qué agentes naturales pueden haber provocado esa situación. Era un momento en el que las inundaciones era tema corriente u otro tipo de fenómenos.
Se les pregunta qué agentes naturales pueden haber provocado esa situación y se les solicita que expliquen por qué se produce lo que ven allí. Y por último, si creen que se podría haber evitado y si así lo consideran, que expliquen cómo, de qué manera. Al quinto equipo se les pide que diseñen una máquina del tiempo posible de crear para viajar al pasado. Esto tiene que ver, no es una idea loca y sacada así de contexto, sino que tiene que ver con un proyecto que los niños de tercero venían trabajando, en el que venían trabajando junto con sus maestros y profesores, sobre eso, sobre la reconstrucción de su propio pasado, del pasado de sus familias, los antepasados, que culminó hace pocos días con una actividad de la que las familias formaron parte. Bueno, que la diseñaran entonces, el diseño de la máquina del tiempo, posible de crear para viajar al pasado y anotar los materiales necesarios para construirla. A partir entonces de cada una de estas propuestas, luego se abre una puesta en común. Los padres, la verdad, que se entusiasman mucho con esto, logran meterse, apropiarse del problema que a cada uno de la situación, que a cada uno de los equipos se les había propuesto. Se olvidan que estaban allí en una reunión, digamos de alguna manera en una reunión para recibir información, sino que en realidad se ponen a trabajar, discuten, unos ponen en juego unos procedimientos, otros ponen otros, en particular los que jugaron, a los que les había tocado matemática, son muchas las discusiones que se dan porque habían coincidido personas con distintas formaciones, desde una contadora hasta unos padres que estaban entusiasmadísimos en jugar porque les gustó el juego de las cartas, ¿no? Y en esto de poder darse cuenta hubo discusiones, no, ganaste tú, no, gané yo, no, estas me las llevo yo, no, mirá acá, esto nos suma a uno. La verdad que fue tal cual se da con los niños, tal cual. La maestra después va tomando, como les decía, hace la puesta en común, como lo haría en la clase, y a medida que se va analizando lo que sucedió, se va haciendo referencia a lo que pasa con los niños, porque además los padres van preguntando y se van dando cuenta, claro, esto, ahora me doy cuenta por qué fulano de tal, me hizo tal comentario sobre lo que estaban haciendo en la clase, ahora entiendo qué es lo que se está poniendo en juego, claro, no nos resultó nada sencillo en este tiempo acotado poder elaborar este pequeño texto, bueno, en fin. ¿Tengo algún minuto más? Como para un minuto. No, solamente quería decirles que si bien en este caso toma en cuenta las diferentes áreas, después, por ejemplo, por poner un ejemplo en sexto año, en el extremo, ¿verdad? Tenemos tercero, bueno, en segundo, la maestra del segundo, lo que hicieron fue trabajar acerca del concepto de multiplicación y de división. Y lo que hicieron fue, primero, mostrar a partir de las producciones de los niños, vieron que en la de tercero no había muestra de producciones. En este sí, en el de segundo se trabajó a partir de las producciones de los niños. Se seleccionaron esas producciones y en realidad los padres lo que pudieron ver fue la secuencia de trabajo y la evolución, el avance en el aprendizaje de la multiplicación y la división. Y la propuesta que hubo para que los padres resolvieran colectivamente fue tratar de explicar los procedimientos que había empleado un niño en particular para poder resolver esa situación. Y créanme que no les resultó nada sencillo poder hacer una lectura más allá de lo que estaban viendo y poder entender el procedimiento de resolución que había empleado, que era elaborado sin duda, pero que implicaba estrategias, algoritmos artesanales. Era un algoritmo artesanal y no era uno convencional. A partir de ahí se gestó la discusión acerca del valor que se le da al algoritmo convencional y el valor que tienen en estos procesos los algoritmos artesanales. Y lo de sexto, les decía, tiene que ver con la secuencia de trabajo y las escrituras intermedias
que se fueron haciendo en un proyecto de escritura que termina permitiendo la construcción de lo que le llamaron bestiario. Es un acopio de textos sobre seres mitológicos creados por ellos, donde los textos modélicos fueron mitos de la antigüedad, y la maestra lo que hace es mostrar las distintas etapas, las escrituras intermedias, lo que podría ser un portfolio, ¿verdad? De alguna manera son muestras diferentes en distintas etapas hasta ver el producto final. Y allí explicita todos los elementos que se pusieron en juego, desde lo lingüístico, desde lo discursivo y desde lo léxico, para poder llegar a la elaboración de esos textos finales, ¿sí? Me pasé 1, 2, bien. Bueno, bárbaros, como Marta me dejó para el final, ahora yo me tomo la revancha y le saco todo el tiempo que ya no pude utilizar. No, voy a tratar de ser breve, sobre todo creo que ahora escuchando un poco a Marta y a Ofelia, esta oportunidad que nos da el Plan Roble de ver lo que sucede en los otros sectores, de compartirlo, ¿no? A uno le quedan muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué perdemos buena parte de las formas de evaluación y de devolución que tienen, muy buenas, por cierto, en preescolar y en primaria? ¿Qué nos sucede en secundaria? Que también nos suceden muchas cosas buenas, pero vemos esta pérdida, ¿no? Como algo para pensarlo de pronto, para estos cambios que estamos teniendo y para todo este proceso que estamos viviendo en Plan Roble. Yo quería centrarme hoy en algo que me pidió Pedro un poco, que es lo que tiene que ver con esa palabrita que tiene un contenido tan punitivo, incluso, que es juicio, y qué hacemos con eso en secundaria. Sobre todo, quizá a la gente de mi sector le aburra un poco, pero bueno, la idea era compartir esto con preescolar y con primaria. Así, muy brevemente, nosotros tenemos en ciclo básico y cuarto año, tenemos 6 entregas de boletines anuales, y es una más de la requerida oficialmente, y en segundo ciclo, en realidad en una parte de segundo ciclo, que es quinto y sexto, tenemos 5, que también es una más de la requerida reglamentariamente. Esto lo hemos cuestionado en algún momento, si es excesivo, si es poco, más allá del proceso que estamos con rever eso, sí estamos haciendo un trabajo bastante fino y delicado en algo que para los profes es realmente de mucha sensibilidad, que es la emisión de eso que llamamos juicio, de ese enunciado que habla sobre, qué es lo que ha hecho el alumno, cómo lo ha hecho, cómo se ha desempeñado, a veces comparándolo con algo nominativo, como qué debería ser, por ejemplo, ¿no? O a dónde debería llegar. Y sobre esto hay distintas versiones, ¿no? Sí hay algunas consideraciones que a mí me gustaría compartir con ustedes y que las hemos compartido, de hecho, con los profes en las coordinaciones y en las reuniones de profesores. Por eso quería un poco comenzar por eso, capaz que por los contenidos un poquito más teóricos de esto, ¿no? Esto le llamé de forma muy grosera, quizá elementos para confeccionar los juicios. Por supuesto que esto no cierra todos los elementos que debe contener un juicio o las formas en las que se debe contener un juicio, pero sí da algunos criterios sobre qué debería suceder e incluso, qué no debería suceder en un juicio, qué no debería haber en un juicio, ¿no? Por ejemplo, una cosa que conversamos siempre con los profes es lo que tiene que ver en la evaluación en general y particularmente en los juicios, la búsqueda de evidencias, ¿no? Es decir, tratar de evitar, si bien hay una mirada en ese juicio, porque hay un sujeto pedagógico, docente, que está detrás de la construcción de ese juicio, y también hay un sujeto pedagógico, alumno, que
de alguna manera también contribuye a eso. Esa mirada tendría que tener algún tipo de evidencia, ¿no? Y no solo me estoy refiriendo a, por ejemplo, calificaciones de escrito o algo por el estilo, sino evidencias, por ejemplo, evidencias compartidas. Muchos docentes suelen realizar estos juicios de forma compartida en la clase, ¿no? Que esto puede evidenciar diversas cosas, elementos que tengan que ver con algo así como la justicia social o la justicia distributiva, pero también evidencia responsabilidad, ¿no? Es decir, muchas veces pongo al propio alumno en el lugar de que él genere su mirada, y eso es interesante porque ahí hay una mirada compartida que puede ser colectiva. Y dentro de esta búsqueda de evidencias tenemos que tener bien presente que no es una Polaroid esto, ¿no? No es una foto neutra que se saque en determinado momento, sino que hay una mirada y por lo tanto hay determinados niveles de subjetividad que, es cierto, podemos disminuirlos, pero por lo menos lo que sí debemos hacer es explicitarlos, ¿no? Hay un proceso en esta confección de juicios, ahora lo vamos a ver. Yo traje, estuve rastreando un poco para atrás y traje algunos boletines del año 2012 hasta la fecha, para compararlos en cómo no solo, me refiero cuando digo proceso acá, no solo me refiero a lo que sucede con un alumno durante el curso, sino a lo que ha sucedido con nosotros mismos, de alguna manera, con los propios profesores, porque muchos siguen siendo los mismos que estaban en el año 2012, cómo ha ido evolucionando eso y cómo ha ido cambiando la noción de juicio, y ya no es simplemente algo que reglamentariamente deba acompañar la calificación, sino que hay otro tipo de oportunidades de aprendizaje que estamos viendo detrás de los juicios. El juicio involucra valores, pero no se restringe estrictamente a una medición, sino que hay una apreciación, ¿no? Acá vuelve esa idea de la mirada que aprecia de alguna manera al otro, que aprecia el trabajo, que aprecia eventualmente el esfuerzo, que aprecia los logros, que aprecia involucramiento en el curso y que aprecia una cantidad de valores que están en juego allí en el curso. Y esto que sigue acá es bien importante, ¿no? Porque justamente tenemos que quitarle eso que comentábamos recién, el carácter judicial, punitivo del juicio, ¿no? No es una condena, ¿no? Tener un 4 no es estar condenado. Y tampoco tiene que ser exactamente lo contrario, es decir, una gratificación que sea inmovilizadora, ¿no? Tengo un 9 y de alguna manera ya lo logré, ya exoneré o ya probé, o me va a ser muy difícil que si a mitad de año tengo un 9, llegar a fin de año, por ejemplo, con una calificación que no sea de aprobación o algo por el estilo. Por eso esta no implicancia de una condena ni de su contrario, es decir, una gratificación, es lo que nos debe llevar al cambio de la búsqueda. ¿Al cambio de la búsqueda de qué? Al cambio de la búsqueda de encontrar en la evaluación justamente las oportunidades de aprendizaje, ¿no? Esta idea de la evaluación como una posibilidad de cambio y de aprendizaje. Por supuesto que hay certificación, nadie puede evitar pensar en la certificación detrás de todo esto. Estamos en un sistema certificador, secundaria, por ejemplo, dentro de todas las perversidades que tiene, nos obliga a trabajar con una escala numérica, ¿no? Ustedes en primaria tienen flexibilidad respecto a eso, nosotros no. La escala numérica tiene que estar presente en el boletín, no la podemos tener de otra manera. Por eso estamos trabajando justamente en de alguna manera debilitar esa escala numérica y fortalecer lo que tiene que ver con el juicio como forma de comunicarnos con la familia. A ver, dentro de todas las oleadas que han existido en la educación, hay algunas que son extremadamente peligrosas, creo que algunas de ellas ya han pasado. Por ejemplo, en décadas pasadas existió una oleada de alguna manera reduccionista desde el punto de vista psicológico, ¿no? Una oleada donde pretendía que los procesos de aprendizaje se explicaran solo a partir del sujeto pedagógico alumno y solo a partir de lo que sucedía en el sujeto pedagógico desde el punto de vista psicológico. Una visión de alguna manera reduccionista. A esta quizá le siguió una por contrapartida, ¿no? En esos movimientos dialécticos de alguna manera que tiene la historia, le siguió una que era reduccionista pero en un sentido más sociológico, ¿no? Es decir, el contexto del que proviene el alumno, es hijo de dos profesionales o viene de un barrio carenciado,
con una familia de tales y tales características. Creo que en este momento, porque estoy haciendo un recorte muy grosero de la historia, ¿no? Pero creo que en este momento, y sobre todo con el enfoque competencial que se está dando en muchos lugares, no solo en el latino, pero también en el latino, el enfoque competencial nos da esta posibilidad de no, de alguna manera, no adherirnos a ninguno de estos reduccionismos y encontrar una mirada mucho más multilateral sobre los procesos de aprendizaje y sobre los procesos de enseñanza. Por eso es bien importante esto que decía acá, el docente piensa en ese alumno, en esa situación, ¿no? En otro momento sería otra la mirada, ¿no? No es lo mismo generar un juicio en la segunda reunión que generar un juicio en la tercera reunión, que es mucho más ficta, que tiene que ver con la acreditación, que de alguna manera está mucho más contaminada con otro tipo de cosas que no tienen tanto que ver con la relación entre estos al menos dos sujetos pedagógicos. Venimos trabajando y ahora lo van a ver cómo esto se nota en este proceso, en la generación de juicios significativos y orientadores, ¿no? Es decir, los juicios del tipo, los juicios tautológicos del tipo 9, buen alumno, no aportan nada, ¿no? Eso es casi como que decir que 9 es igual a 9, entonces no tiene ningún sentido si no le agrego algo a ese 9 o a la nota que sea. Juicios significativos y orientadores de lo que ha hecho, de lo que, por ejemplo, pretendo que haga, de lo que puede hacer, de los logros que ha obtenido cuando ha realizado determinadas actividades, de cómo acercarse al conocimiento, de cómo acercarse a los compañeros, en fin, acá, compartiendo con el punto anterior, es un juicio sobre ese alumno y sobre esa situación. Por lo tanto, pretender tener algo así como una tablilla estandarizada de juicios para compartir en el momento de una reunión o en el momento de una entrega de boletín es algo bastante complejo, ¿no? Sobre todo en el enfoque en el que estamos nosotros. No es menor esto que señalamos acá en lo que tiene que ver con la comunicación, el vínculo con la familia, ¿no? Muchas veces pensamos en cómo va a leer el juicio del alumno y en general el alumno más o menos sabe qué es lo que pretende decir el docente con el juicio, o porque el docente ya se lo compartió, o porque tiene experiencia previa con ese docente, o porque otros alumnos, incluso hasta de otros años, le han dicho cómo es ese docente. Pero hay un elemento que es fundamental en este fenómeno vincular de la educación, que es la familia. Y la familia es un elemento extremadamente complejo, primero porque se nos va de las manos, no lo controlamos, pero la familia tiene que poder leer ese juicio. Nosotros tenemos que saber también quién está detrás de ese alumno, ¿verdad? Si es una abuela, por ejemplo, si es una abuela que tiene una educación terciaria o si es una abuela que no tuvo la posibilidad de tener educación formal al menos, ¿qué es lo que está detrás de ese alumno para poder lograr un efecto de lectura que tenga la contrapartida, es decir, que la familia pueda ayudarnos, ¿no? No puede ser un juicio abstracto que muchas veces sucede, ¿no? Los padres, la abuela o el tío, o quien esté con el niño llama, por ejemplo, al profesor adscripto y le dice, no sé qué le quiso decir el profesor. O sea, con este juicio no sé qué le quiso decir. Es decir, tiene que haber un mediador, no externo, pero un mediador para poder explicar ese juicio, que es, por ejemplo, el adscripto o a veces el psicólogo en una reunión posterior. Y acá no hay un orden de prioridades, ¿no? En estos elementos para confeccionar los juicios tiene que existir, por sobre todas las cosas, una búsqueda incesante de que la práctica de evaluación tiene que ser transparente. Yo tengo que, vinculado con el primer elemento, en esa búsqueda de evidencias, esas evidencias tienen que ser transparentes, tienen que estar explicitadas. Por ejemplo, a partir de, en el comienzo del curso se puede entregar una rúbrica de, bueno, cuáles van a ser los elementos que se van a evaluar, cómo se van a evaluar, cuáles van a ser los ítems, qué es lo que va a tener más peso, menos peso, etc. Transparentar la práctica educativa es lo que la vuelve una práctica auténtica en el sentido de que le quita la arbitrariedad al peso del juicio que emite el docente, ¿no? Bien, y lo que muy sencillamente, más allá de estos aspectos, esto no es exhaustivo, por supuesto, muchos de estos son, llevan a la controversia, claro está, y esta es un poco la idea, ¿no? Lo que trabajamos en las coordinaciones y en las reuniones de profesores. Le quiero mostrar simplemente, porque no sé si Pastorino está en una clase de... Me hace un círculo, no sé si está en una clase de geometría o algo por el estilo.
¿Pedro? Les quería mostrar simplemente, por ejemplo, a ver, acá hay un carné, un boletín del año 2012, ¿no? Una segunda reunión de un cuarto año. Miren el tipo de juicios que hay, ¿no? Por ejemplo, matemática 11, muy buena actuación. Y seguramente ya lo sabe el alumno, ¿no? Es decir, que si tenía una 11, tiene una muy buena actuación. Es decir, estoy siendo realmente... estoy haciendo un pobre uso del juicio y no estoy comunicando mucho más cosas que la alegría de ese 11 que seguramente recibió este chiquilín, ¿no? Sin embargo, si nos vamos un poquito más adelante, esto es un boletín de este año, de una segunda reunión, también de un primero de bachillerato. Muchos de los profes del boletín de 2012 siguen estando presentes, otros no. Y fíjense que más allá de la extensión de los juicios, conceptualmente, los juicios empiezan a tener otro tipo de cosas como indicaciones, ¿no? Por ejemplo, en matemática le dice, es necesario que comiences a estudiar con seriedad, ¿no? Le marca la dispersión, le marca que debe cumplir con las actividades. Hay alguno que está incluso vinculado, este es un boletín también de este año, vinculado a un segundo año de bachillerato, es decir, un quinto año de artístico. Y, por ejemplo, la profesora de filosofía ya le genera un juicio con algún tipo de sensibilidad de otro tipo, ¿no? Se dirige a ella, se dirige a la alumna, y el juicio comienza diciendo justamente el nombre de la alumna, ¿no? Sofía, sucede tal cosa con tu creatividad, con tu frescura, etcétera. Esta personalización de los juicios era, bueno, de alguna manera lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Que estos sujetos pedagógicos docentes, de alguna manera confluyen con un sujeto pedagógico alumno y no podemos evitar que esa confección tiene que ser enriquecida, que tiene que ser personalizada y que realmente debemos, más allá de la certificación, debemos tratar de perder cualquier intento de estandarización de este tipo de cosas. Bueno, perdón por la... Hacemos una pausa ahora por 20 minutos y 25 nos juntamos de nuevo.